Sí, fíjate, un detalle muy tonto, pero en casa de mi suegro, la verdad es que no me respetaban. Tenía 2 o 3 cuñadas insoportables que eran muy groseras conmigo, groseras de no saludarme y no dirigirme la palabra, groseras de sacarse fotos y no llamarme a la foto familiar, o sea, a ese nivel de grosería. Y yo lo aguanté 30 años pensando que estaba amando a mi esposo y le decía, solo voy porque te quiero a ti mucho. Pero hoy veo que uno, fíjate, estos son detalles que no vemos en el momento. Y quiero que la gente lo note y lo sepa. Yo no tenía por qué aguantar. Y yo tenía que haber puesto el límite el día 1. Pero si no, tenía que habérselo puesto a él y él tenía que haberle puesto límites a su familia. Pero te digo que éramos bien tóxicos todos. Entonces yo lloraba porque no me hacían caso, no me dirigían la palabra, porque no era importante para su familia. O sea, cosas como un día llegamos a Navidad y toda la familia. Ah, yo llegué muy guapa con vestido morado, me acuerdo perfecto, mis niñas con pijama de cuadritos, rojo y verde, y él de traje. Y cuando entramos a la casa, todos, toda la familia estaba con cuello de tortuga verde los hombres y cuello de tortuga rojo las mujeres. Éramos los únicos que no íbamos vestidos igual que los demás. O sea, a ese nivel de grosería, me explico, no es como, era una exclusión radical. Y yo ni siquiera me daba cuenta. O sea, sí me sentía miserable, pero no me daba cuenta que era una agresión directa a mí, a mi persona, a mi familia y a mis hijos. Tenía que haberme parado y salido de ese momento. Entonces, ¿de quién fue la culpa? Mía. La responsabilidad fue mía. O sea, ellos pueden hacer lo que sea, pero uno lo tolera y el que está mal es el que lo tolera. Como dicen, el primer golpe a cualquiera se le va, el segundo, pues ya el tercero que te llega es porque tú no estás sabiendo hacer lo que tienes que hacer, que es poner límites o salir corriendo, en caso de que puedas, ¿eh? Que no estoy hablando de la patología, pero así pasa. En fin. Te recuerdo que soy Adelaida Harrison y aquí comparto muchísimas herramientas. Si te parece de valor, pues suscríbete al canal, hazle clic a la campanita para que no te pierdas nuestros siguientes videos. Recuerda que mes con mes tenemos cursos, talleres de enneagrama y diversas actividades. Te voy a dejar aquí en la descripción el número y el link de WhatsApp para que obtengas más información y también te invito a unirte a nuestra comunidad, ya sea la de Adelaida Harrison Coach o de Enneagrama Conócete. Porque yo quería respuestas y no las encontré. Entonces, va a sonar un poco trillado decirte que como Intégrate Mujer no hay dos, pero te voy a decir por qué. Porque en Intégrate Mujer usamos el enneagrama para diseñar el taller. Diseñamos las 4 áreas que el enneagrama plantea: la mente, el corazón, el cuerpo y el espíritu. Pues primero que nada es un taller diseñado con base en el enneagrama. Y luego le metimos neurociencia, que es todo lo que son las creencias, le explicamos a la gente cómo funciona el cerebro y cambiamos las creencias de acuerdo al estilo de cada personalidad. Entonces, creo que ese es el gran diferenciador, que usamos no solo es coaching, sino es coaching con enneagrama, que eso ya no lo encuentras no es muy común encontrar esas dos herramientas juntas, y el coaching con neurociencia y con enneagrama, creo que fue una combinación increíble. Tengo una hermana que es un año menor que yo, que somos uña y mugre y siempre hemos sido, o sea, de jóvenes no tanto, pero desde que nos casamos somos muy unidas. Yo la quiero muchísimo, es un súper apoyo y la verdad es que es mi máximo en la vida. Mi hermano es 5 años menor que yo y desde que nació, mi mamá se volcó con él. O sea, te digo que de repente, yo creo que se le olvidó que tenía 2 hijas. Un día comentó, este es el único embarazo deseado que yo tuve. Por ende, pues el único bebé deseado. Y sí se siente gacho, sí había mucha diferencia. Atrás hay una historia, porque eso es lo que es importante. A ver, sí te pasan fregaderas en la vida y son feas, pero hay que entender para poder trascender. Yo digo conocer para comprender y poder trascender siempre tu historia. El chiste es qué vas a hacer con eso que te pasó. Entonces, si lo cuento es porque quiero platicarte por qué pasó, de dónde viene y qué hice, ¿no? Mi mamá se embarazó de mi hermano un poco en contra de mi papá. Le costó mucho convencerlo de que quería otro hijo. Y mi papá le decía, ya tienes 2 niñas, son padrísimas las niñas, ¿para qué quieres un hombre? Son una lata. Mis tíos se portaron pésimo, fueron muy descarriados, no estudiaron. Entonces, como que mi papá no quería un hombre, ¿no? Van a dar problemas. Mi mamá necia hasta que se embaraza de mi hermano, obviamente le dijo, pues tú querías al niño, ahora es tu responsabilidad. Pues claro, mi mamá se dedicó a su hijo porque era de ella. Y desde ahí, obviamente, nosotras nos sentimos un poco excluidas. Mi hermana era la consentida de mi papá, mi hermano de mi mamá, y yo fui de mi abuelo, pero mi abuelo murió cuando yo tenía 2 años, así es que pues de poco me sirvió, ¿no? No, y fíjate, sin embargo,
Era mi figura de resiliencia. Toda la vida me supe muy amada por él, muy consentida. Y eso me sostuvo muchas, muchas veces que yo me sentía triste. Te lo juro que le pedí a mi abuelo, decía, ven conmigo, acompáñame. Sí. El curso online está diseñado para personas que no tienen tiempo o que quieren ya empezar a entender qué es el enagrama. Es una gran introducción porque la verdad tenemos videos de 20 minutos, cada clase, cada personalidad, entonces tiene mucha información, pero la pueden ver a su ritmo, a su tiempo y de todas maneras pueden escribirnos si tienen alguna duda o pueden entrar a la membresía y ahí tenemos sesiones de preguntas y respuestas cada mes donde pueden hacernos llegar sus dudas y sus preguntas. Si estás harta de aguantar majaderías de tu familia política, conéctate el día de hoy a las 7 de la noche que te voy a dar tips de lo que yo hubiera querido saber y hacer para no aguantar 30 años de maltratos de parte de mis cuñadas. Hoy te espero a las 7 de la noche y verás que podemos hacer cosas increíbles para que dejes de soportar a la familia política e incluso groserías de tu propia familia. Es más, esta pulsera que traigo, ¿ves de conchitas? Estas 3 conchitas, me la regaló una amiga en septiembre porque le dije, fue al Camino de Santiago. Hace muchos años yo tengo la ilusión de ir al Camino de Santiago. Me la trajo en septiembre y le dije, no me la voy a quitar hasta que vaya yo al Camino de Santiago. Bueno, te voy a contar las sincronicidades que se dieron para que yo fuera, porque me voy el jueves a Santiago. Una alumna de Valencia tomó el diplomado. Su pareja también tomó el diplomado. Y luego nos llegaron, una chava de Valencia me contactó, soy tu fan, me encanta de Andrea y tú, las escucho, me encanta su programa. Hacemos la comunidad de WhatsApp y se juntaron todos ahí. Y cuando sucedió la inundación de Valencia, vacilamos y dijeron, ay, es que Adelaida deberías venir a Valencia. Y dije, dime rana y brinco. Bueno, organizaron un curso en Valencia. Y casualmente, así iba a comprar mi boleto de avión para irme a Valencia 5 días y regresar. Y de repente mandan en el chat mis primas de España y mis tíos que organizaron una comida el 17 de mayo en Madrid. Y dije, ok, entonces voy a aprovechar, me voy a la comida y me quedo al curso que es a fines de mayo. ¿Y qué crees que sucedió? Que en medio dije, ¿qué voy a hacer 10 días? Ni modo que me quede en gorra. O sea, me puedo quedar de gorra en casa de mi prima, pero dije, es demasiado tiempo, voy a estorbar. ¿Qué cosa puedo hacer que no me cueste mucho dinero? Y de repente dije, pues el Camino de Santiago. Pero sucedieron más cosas. Ana María Aristi fue al programa de radio y le dije, nos caímos muy bien, desde que nos vimos nos caímos bien. Yo no la conocía de nada y de repente salió el tema del camino y me dijo, tienes que ir con Leo, Leo arregla viajes para latinos. Entonces le escribí, le dije, en 15 días me voy. Me dijo, es temporada alta, déjame ver qué puedo hacer por ti, está en chino. Y me armó todo el itinerario y salió 1000 veces más barato. O sea, de verdad digo, todo se acomoda cuando tú estás listo a fluir. Ahora sí, a recibir y a fluir. Eso es así, como pon tu deseo en el universo y no preguntes cómo va a suceder. Deja al universo que decida el cómo. Tú solo pide el qué con mucha fe y mucha confianza y certeza que va a suceder. Y de verdad, cada día me convenzo más de que todo se puede y todo llega si tú crees que lo mereces. ¿Cuál sería el consejo que le darías le daría yo a Adelaida de chiquita? Y creo que Intégrate Mujer es precisamente el resultado de aquello que yo hubiera tenido que saber o aprender cuando era joven para no permitir todos los abusos que viví y para no abusar yo de mí. Entonces, finalmente, creo que Intégrate Mujer es eso, las herramientas que necesita toda mujer u hombre para aprender a poner límites, para saber qué quiere en la vida, encontrar su verdadero valor y desarrollar su potencial. Yo hice una maestría en neurociencias cognitivas y de aprendizaje y eso me dio unas herramientas impresionantes para entender cómo funciona el cerebro y cómo se forma la personalidad y qué puedes hacer para cambiar la manera en que piensas y crea tu personalidad. Creo que eso sí me hace súper diferente porque no lo tiene nadie más que nosotros en México y en el mundo. Hubiera trabajado más en quererme yo, en poner límites a tiempo
Y entonces creo que hubiéramos hecho un matrimonio mucho más lindo y más feliz para los dos, porque ninguno de los dos teníamos herramientas. La verdad es que veníamos de familias altamente tóxicas las dos. Entonces, por más que él y yo queríamos, intentamos hacerlo diferente y creo que sí logramos hacerlo muy diferente a como fueron nuestras familias de origen, donde no se decía nada, no pasaba nada y todos fingíamos que estábamos bien. Creo que si yo me hubiera querido más, hubiera puesto límites a tiempo y hubiera dicho lo que yo necesitaba. Y entonces no hubiera llegado al extremo que llegué de decir no soy feliz. Y me tardé mucho en darme cuenta que no era feliz porque yo me había postergado, no porque los otros no me quisieran dar lo que yo necesitaba. Entonces creo que eso es lo que le diría a Adelaida. Primero que nada, ámate, valórate y pon límites y pide lo que necesitas. Jamás he dejado a nadie sin tomar un taller, un curso o un diplomado porque no tiene dinero. Le diría que si cree que no tiene tiempo, que si cree que no tienes dinero, que deje de preguntarse por qué no puede hacer las cosas, que empiece a preguntarse cómo sí. Porque he tenido mucha gente que llega conmigo y me dicen, efectivamente, no tengo tiempo, pero sí tiene tiempo para ir a chismear con la vecina, sí tiene tiempo para ver la novela, sí tiene tiempo para dedicarle al marido y a los hijos a hacer la tarea. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué tú no eres una prioridad para ti? ¿Por qué si para ti es importante llevar a tus hijos a la escuela, ¿por qué no es importante para ti aprender otra manera de vivir? Que además, otra cosa que les digo a las mujeres cuando he trabajado con mujeres así en masivas, si no lo puedes hacer por ti porque no crees que lo mereces, todo el sacrificio que estás haciendo por tus hijas no va a valer un cacahuate si tú no aprendes a dignificarte. Porque si no te dignificas tú, tus hijas no van a saber lo que es la dignidad, van a aprender el mismo patrón que tú estás viviendo y van a repetir la historia. Por más que te hayas sacrificado en darles una educación, una escuela, una universidad, el ejemplo arrastra. Entonces, creo que si supieran el impacto que tiene tener una mamá que se quiere, eso es lo único que debería importarte. Y si no, intégrate mujer, hay otros caminos, pero trabaja en tu dignidad, trabaja en valorarte, trabaja en quererte de verdad, porque el egoísmo no es quererte. Pero cuando tú te amas de verdad, entonces eres capaz de amar a los demás. Primero quiero aclarar eso de no hacer algo de provecho, si hacía cosas de provecho. No hacía cosas remuneradas, que es diferente, porque además era voluntaria en un comedor y hacía muchas cosas. Pero bueno, ¿qué me sacó de mi zona de confort o de seguridad? La necesidad. Claramente, el que era mi esposo en esa época, bueno, el que fue mi esposo, empezó a tener una crisis económica muy dura y entonces yo me di cuenta que estaba deprimido y yo le decía que fuera a terapia y te digo que con el enneagrama pues lo quería cambiar para que saliera del hoyo en el que estaba. Sin embargo, él no quería. Entonces llegó un punto que debíamos un dineral, que no había ingresos, que yo no veía claro porque no logré cambiarlo. Entonces, después de tanta frustración, dije, pues voy a empezar a dar clases. Fue cuando Andrea me invitó a ser su socia. Y dije, pues voy a empezar a dar clases. Bueno, no es cierto. Ya daba clases, pero no trabajaba en forma. Y fue cuando la crisis económica fue la que me empujó a ver de qué voy a vivir. Porque además, una amiga me dio el mejor consejo que me pueden dar. Me dijo, Ade, tú no vas a tener libertad hasta que no tengas libertad financiera. Así es que empieza por ver de qué puedes vivir y después decides si quieres separarte o no, porque estamos de problemas, porque evidentemente cuando hay una crisis y la otra pareja, la persona que está junto a ti no quiere crecer, no quiere trabajar, te topas con pared y te desgastas enormemente tratando de decirle que puede hacer otra cosa, que puede vivir de otra manera y él o ella tienen el sagrado derecho de no hacer nada con su vida. Y ahí uno tiene que tener la madurez de decir, ok, ¿qué voy a hacer yo diferente con esto que tengo? Porque seguir insistiendo en que tú cambies o el otro cambie no sirve de nada. Porque mucha gente me ha preguntado, ¿y qué pasó? Bueno, pasaron varias cosas. Un día le hicieron una majadería y me hicieron a mí ya viuda, organizaron la cena de Navidad y por supuesto no tenían intención de decirnos nada. Y las hijas de mi cuñada, con la que sí me llevo, dijeron, si ellas no van, yo no voy porque la familia es la familia. Entonces hicimos la cena de Navidad en casa de una de estas chavas. Llegamos a la cena y llegó la cuñada, la que te digo que es la peor de todas. Obviamente me brincó porque saluda al que está junto a mí a mi izquierda, me brinca y se saluda al de la izquierda.
Obvio, a mí eso no me importa, ya de verdad lo tenía súper superado. Pero a mi hija también se la brincó en 2 ocasiones. O sea, fue a saludar a una sobrina cuando estaba mi hija junto y no la saludó. Y luego fue a saludar a otra y se la brincó. Y luego todavía se atrevió a decirle a mi hijo, oye, ¿cómo se llama esta? Para que me pase la gelatina en vez de decir el nombre de mi hija. Entonces me pareció ya, me sacó de mis casillas. Y le escribí un mensaje. Le dije, mira, te aguanté 30 años por amor a mi esposo, pero ya se murió. A partir de hoy, tú vuelves a hacerle una grosería a mi hija y te las ves conmigo. Le dije, portarte a la altura y pedirte que se te comportes por decencia, por la persona que nos invitó, es mucho pedirte, porque tú no sabes lo que es ni la clase ni cuidar las formas. El caso es que sí, le solté todo lo que no me había atrevido a decir en 30 años, se lo dije en un mensaje y bueno, todavía me dice, eres un hipócrita. Y le dije, no te preocupes, el cielo existe. Cuando te mueras, sabrás quién era yo y verás que yo jamás actué ni en contra tuya ni hablé mal de mi marido. Así es que lo amé profundamente y sabrás quién soy yo. Pues bueno, me sentí súper bien. Mi papá falleció cuando yo tenía 20 años, sí, en 83. Era yo muy joven y justo la noche anterior, porque yo creo que hoy sé que la gente se despide, me dijo, no dejes que nadie te manipule. Claro, tardé 40 años en aplicar su consejo, pero sí me dijo eso, me dijo, ante todo, sé tú misma y no dejes que nadie te manipule. Claro, después de, por lo que sea, no lo podía, pero ¿no? Sí, creo que ese es el consejo que mi papá me dio, que no me dejara manipular. De mi mamá aprendí, creo que por el ejemplo, porque no eran muy muchas palabras, pero mi mamá me enseñó a tomar la vida por los cuernos y lo que sea que tengas un problema, enfrentarlo y salir adelante. Me enseñó a ser disciplinada y a trabajar y a lograr cualquier cosa que quisiera, pero a través del ejemplo de trabajar fuerte. Tarda el tiempo que tardas en creer merecerlo. Yo antes no creía, cuando le pusieron a mi libro el título de Lo que crees te crea, o sea, se llama Transforma tu vida con el enagrama, pero aparte le pusieron el subtítulo de Lo que crees te crea. Fue en 2019 y yo dije, qué horroroso título. Hoy no puedo estar más convencida de que lo que te crees te crea. Y tiene que ver con el sistema de activación reticular, con neurociencia y con lo que quieras. Pero ¿cuánto tiempo tardas en ser exitoso? El tiempo que tardas en creer que mereces el éxito que ya te está esperando allá afuera. Lleva su tiempo, hay que hacer trabajo, hay que hacer coaching. No ha sido fácil. Yo llevo más de 20 años trabajando en mí. Si hubiera sabido lo que sé hoy, la gente lo podría hacer más fácil, porque solo tienes que cambiar la manera en que te miras. Y ese es el gran secreto. No es tocar muchas puertas, no es romperte la cara, no es solamente trabajar, es creer que mereces y que tienes algo que darle al mundo. Y hoy, la verdad, creo que lo que mejor hago es ver a la gente donde puede estar y ayudarla a llegar. Pero claro, me ha llevado 20 años aprender a hacer todo lo que hago. Hoy lo hago muy fácil y muy rápido. Pero si yo hubiera sabido que merecía algo diferente, que merecía una vida distinta, que mereces toda la abundancia que el universo te quiere dar, porque yo sí creo en Dios, sí creo que hay algo allá más arriba de nosotros, que hay un ser superior, que es amor incondicional. Y el amor siempre da de manera incondicional, sin límites, sin medida. Hoy vivo la experiencia de veras de la magia, porque es increíble que de repente digo, ay, quisiera hacer esto. ¿Y cómo se va a hacer? Y yo creo que había muchos tabús, de hecho había muchos tabús sexuales en mi familia, de no toques, no enseñes, no vayas, no subas, no bajes, nos encerraban, no nos daban permiso de ir a ningún lado por miedo a que nos fueran a embarazar, a violar, ve tú a saber qué traumas tenían, ¿no? Entonces, mi papá lo que hacía, o sea, un día me dijo, tú no vas a ser trofeo de nadie, ustedes no van a ser trofeo de nadie. Hoy que estoy escribiendo un libro justo de todo esto, estoy acabando mi novela y reflexiono, a ver, mi papá me dijo no vas a ser trofeo de nadie, implícito está el más que mío.
Yo supongo que lo que quiso decir, eres un trofeo muy valioso que no cualquiera va a saber valorar. Lo que yo hubiera necesitado es que me hiciera responsable a mí, de mi vida, de mi cuerpo y de mis decisiones. Porque me cuidó al grado exagerado de que hacía cosas como que ya vestida para la fiesta, habiendo pedido permiso, subía a despedirme, me decía, ¿a dónde vas? Pues a la fiesta, pa. No, no vas a ir. ¿A qué fiesta? Te pedí permiso. No es cierto, no me acuerdo, así es que no vas. Y me deja vestida y alborotada y no me deja salir. Y yo tenía 17 años, o sea, tampoco creas que era una bebé. Era como, sí, o sea, sí fue esa parte de cosificarte. Entonces, entre eso, entre que me dejaba de hablar 3, 4 días porque había hecho algo que a él no le gustaba o porque me había sacado un 5, porque había desobedecido, no sé qué cosa habré hecho, no me acuerdo, de lo que sí me acuerdo era el dolor de que me hacía la ley del hielo. También me acuerdo que tenían que hacer las cosas como él decía y cuando él decía. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál es la consecuencia de eso en mi vida? Que yo no sabía decir que no, no sabía poner límites. ¿Qué hubiera querido? Y esto sí es un mensaje para todos los hombres que me escuchen. Que mi papá me dijera lo que le dijeron a Andrea, mi socia. Un día lo platiqué y me dijo ella, a mí mi papá me dijo, a ti nadie te va a faltar al respeto porque aquí estoy yo para cuidarte. Y le decía, confío en tus decisiones. Es muy distinto. No es pido permiso para que me dejes hacer o no me dejes hacer. Es no, mi reina, este es tu cuerpo y tú lo cuidas. Las consecuencias de que hagas ABC es J, Y, Z. Tú decides. Eso es ver a la persona con dignidad. Entonces, yo sé que lo hizo desde el amor más ciego que existe, pero la verdad es que yo hubiera necesitado un papá que dijera, aquí estoy para ti, a ti nadie te va a lastimar y nadie te va a molestar, porque aquí estoy yo para ti. Mi esposo era muy ordenado, y yo era muy desordenada. Entonces, una de las cosas que le aprendí es a ser más ordenada, pero creo que de las cosas más lindas que tenía es que era una persona amable y educada. Era impecable en la educación. O sea, era una gente educada que no hablaba con malas palabras, era muy cortés, muy caballeroso. Entonces, el tratar bien a la gente, creo que, no sé si se lo aprendí a él, porque en mi casa había educación, pero sí lo valoro mucho de esa convivencia que tuvimos, ¿no? Que fue muy, muy agradable en ese sentido. Mis hijos me han hecho muchos regalos de enseñanza. Ujú. Por ejemplo, mi hijo, un día que me sentí así, Juan Camané, y le dije, a ver, mi amor, ¿qué pude haber hecho diferente como mamá? Me dijo, mira, ma, viendo de dónde vienes, lo has hecho increíblemente bien. Creo que ese es el mejor piropo que me han dado en la vida. O sea, el que valoren el esfuerzo que has hecho para ser mejor fue padrísimo. De mi hija Nicole he aprendido la empatía y la sensibilidad, que es una persona más callada, no es de las que siempre está echando chistes y sin embargo siempre está cuando la necesitas. Es la que siempre está cuando estás triste, cuando necesitas algo, es la que lo percibe y la que te acompaña. Y de mi hija Alexis he aprendido a ser alegre y feliz y a tomarme la vida más a la ligera. Ella es 7, entonces mi niña 7 me ha enseñado a que está padre de vez en cuando brincarte las reglas y divertirte. Y luego se casó la hija, una de mis sobrinas, hija de esta cuñada a la que quiero mucho. Y me invitó. Y estuve en un conflicto enorme porque dije, hijo, no quiero verles la cara a todas estas bolas de gorro, o sea, insoportables. Y el caso es que elegí sí ir porque dije, más hace el que te invita que tú yendo. Entonces fui a la boda en conciencia plena de que no le iba a pasar muy bien, pero era por estar con mi sobrina y mi cuñada. Y eso sí, me puse, dije, me voy a poner a dieta, me voy a comprar un vestido divino, pegadito, bien pintada, bien arreglada y le eché ganas, ¿no? Con ganas de molestar. Y curiosamente, por eso te digo, la vida es un espejo, porque cuando yo llegué con ganas de, muéranse de coraje, este, todas me dijeron, oye, ya hay que dejarla en paz, ya hay que dejarla pasar. No me pidieron perdón. Y por supuesto yo le dije, pues yo no tengo nada en contra tuya, tú me invitas a tu casa y yo voy, pero no te voy a buscar. Por cierto, algo que no te conté. Gracias, esto no lo sabe mi cuñada. Gracias a esa cuñada, yo hoy no soy gorda, porque ha sido mi referente toda la vida. Porque cuando me casé, ella me dijo, en cuanto tú tengas hijos vas a ser igual de gorda que yo.
Y le dije, primero muerta. Y entonces, ¿qué crees? Toda esta vida mi motivación ha sido, no me voy a parecer a mi cuñada. Entonces, en cuanto subo de peso, hago ejercicio, hago dieta, pero digo, reina como tú, no. Entonces, bueno, a la larga, cada quien decide lo que haces con la vida, qué haces con lo que te sucede. Pero si ella supiera que fue mi motivación para no subir de peso durante 30 años, yo creo que se muere. Pero bueno, siempre le agradeceré ese detalle que tuvo conmigo. Está dirigido a personas que quieren cambiar su vida y que están dispuestas a trabajar por ello. Gente que quiere buscar y encontrar pretextos para seguir donde está, no es para Intégrate Mujer. En Intégrate Mujer acompañamos a mujeres y hombres a transformar su vida a través de diseñarla, balancearla y empoderarse. Pero el trabajo lo hace la persona, no nosotros. Entonces, para toda la persona que quiera aprender a diseñar su vida, a vivir la vida que siempre quiso tener y que está dispuesto a trabajar por ello. Y te digo hombres y mujeres porque ahorita tengo un grupo de hombres padrísimos que dicen que les sirve igual. Entonces, de hecho, Intégrate Mujer lo diseñé, era mi programa de coaching. Es lo que yo hago en el coaching ejecutivo. A los grandes ejecutivos sigo el mismo sistema, pero lo que busqué fue hacerlo accesible a muchas más personas, porque un coaching ejecutivo es muy caro. Entonces, en una ocasión, siempre pensé que me gustaría que las mamás tuvieran herramientas. Entonces, hice un sistema educativo para niños, papás y maestros. El trabajo que hice con esos papás en una escuela es lo que hoy en día es Intégrate Mujer. Son todas las herramientas de liderazgo, de toma de decisiones que les doy a los líderes de las empresas, que las llevé a las familias. Y después de las familias, ¿por qué me enfoqué en mujeres? Porque en este país hay muchísimas mujeres que son madres de familia y que están solas. Y por otra cosa muy importante, porque las mujeres escogen machos, eligen machos, aguantan machos y educan machos. Y porque además vamos a tener más impacto con las mujeres, porque las mujeres somos muy comunicativas. Si un hombre toma el curso de Intégrate Mujer, que ha habido muchos, no lo comparten, lo usan, pero hasta ahí queda. Y es raro que lo compartan. En cambio, las mujeres que toman Intégrate Mujer van y se lo comparten a la comadre, a la tía, a la prima, y entonces generamos un impacto mayor, porque mi sueño es cambiar la vida de 1 millón de personas en 5 años. Necesito mucha ayuda. Y que tiene la mejor actitud de vida que he visto. Ya perdió a 2 hijos, se le han muerto 2 hijos. Y la mujer tiene una entereza, una alegría por vivir y me dice, pues sí, sí tengo el corazón partido, pero tengo otros que me quieren y me necesitan y aquí voy a seguir. Y hace poco fuimos a una boda y yo, como ruca ya a las 8:30, 9, yo ya me hubiera ido a dormir. Y le digo, tía, ¿qué pasó? ¿A qué hora te quieres ir? Y me dice, no, mijita, mientras mis nietos quieran bailar conmigo, aquí voy a estar para bailar con ellos. Y entonces le dije, ¿qué tengo que hacer para ser como tú? Me dijo, pues echarle ganas a la vida. Y así me dijo, y te quedas aquí a bailar conmigo hasta que se acabe la fiesta. Y hasta las 2 de la mañana. Y bailaba, pero bailaba y se agachaba y subía y bajaba. No creas que necesita bastón. De verdad, es mi ejemplo a seguir. Es chistoso porque tuvo un detalle. Era tremendo también, era un 8, para los que conocen el enneagrama, macho con M de machete, español. Y bueno, era refugiado. El caso es que se vino 5 años antes de que mi mamá nació, cuando su papá ya se había ido de España, se había venido a México. Y mi abuela alcanzó a su papá a los 5 años de casa de mi mamá. Entonces, mi mamá conoció a su papá a los 5 años. El caso es que cuando nazco yo, fui su adoración. Y no, era la quinta nieta. Yo creo que mi mamá era su consentida, pero bueno, al final, cuando se muere mi abuelo, le deja a mi papá una boleta de empeño de un anillo de compromiso de su bisabuela y le dijo, este brillante es para Adelaida. Entonces me dejó a mí ese anillo. Entonces eso me hizo sentir siempre muy querida. No sé si eso fue lo que le chocó a mi mamá y por eso no me quería, no lo sé. Al final puede ser. El caso es que en mi familia me sentía querida porque sí, la verdad es que nunca me sentí no querida, pero no me sentía pelada, como que no era importante. El típico de sé considerar, yo era la mayor de los 3, entonces siempre es que es tu hermano menor, es que dale gusto, es que no seas egoísta, es que dale. Y yo decía, ¿y cuándo voy a ser yo la grande, la chica? ¿No? Porque siempre era ten consideración, dales. Entonces, un poco la personalidad que tiene que ver, que yo creo que esa la traes.
mi manera de ser, que necesitaba ser vista, y cuando yo quería brillar y llamar la atención, me regañaban y me apagaban no seas presumida, cállate, ser bonita ni que fuera un mérito tuyo, así te hizo Dios, para que no fuera presumida, siempre me estaban apachurrando y diciendo que no enseñara, que no hiciera, que no sé qué. Entonces, la verdad es que creo que fue difícil en el sentido de que yo necesitaba cariño, mucho apapacho, mucho porras, y pues no las recibía porque no me las podían dar. Por ejemplo, llegábamos con un 10 del ballet, que yo era muy buena bailando ballet. Me decían, pues, ¿qué quieres? Eres mi hija. Y si sacaba 10 en la escuela, me decía, claro, eres mi hija. Entonces era su manera de decir, eres de mi clan, pero pues sin querer nos quitaban todo el mérito. Entonces, pues, ¿qué fue? Fue difícil. Sí, claro que fue difícil. Hay muchas maneras de encontrar tu personalidad. Hay quienes usan test. Andrea y yo en lo personal no creemos en los test por varios motivos. Uno, porque la validación del test la validez es como el 60%. Y por otro lado, si la persona no se conoce, no contesta lo que es, sino lo que le gustaría hacer. Se dejan ir un poco por lo que les gustaría hacer o lo que creen que son. Porque lo primero que el enneagrama nos enseña es que tenemos un punto ciego, que es lo que yo no veo, que los demás padecen todos los días de mí. Entonces, para descubrir tu personalidad, el enneagrama te invita a descubrir quién eres, a descubrir tus talentos, tus potenciales. Entonces, yo diría que no tengan tanta prisa por saber exacto cuál es mi personalidad, sino que se atrevan a ir recorriendo el camino del enneagrama. Cada personalidad la vas a identificar seguramente con alguien que conoces y en cuanto haces clic, esta persona es esta personalidad, ya entiendes todo. Y como que se desactivan esos mecanismos de reactividad hacia las personas. Por ejemplo, mi suegra, ya entendí que es 1 ya entendí por qué me juzga, ya entendí por qué critica. Y dejas de tomarte personal las cosas que son de la personalidad. Entonces, para descubrir quién eres, pues tienes toda la vida. Pero Andrea y yo nos encargamos de que en un curso lo puedas lograr. Después de tomar el curso online que sigue, hombre, hay muchísima información. O sea, si te gusta el enneagrama, eres más que bienvenido o bienvenida a tomar el diplomado, porque ahí es donde entramos a profundidad en cómo es la personalidad a fondo. El curso online es como la introducción al enneagrama, sería un poco el equivalente al módulo 1 del diplomado, pero después nos metemos en el módulo 2 a cuáles son los miedos, los deseos de cada personalidad, qué sucede adentro de la persona que tiene ese estilo de personalidad. Y luego hablamos de los 3 tipos de personalidad que existen o las variantes instintivas y luego las aplicaciones que tiene a tu vida diaria. Entonces, si te gusta el curso online, te va a enamorar todo lo demás. El diplomado es increíble y claro que pueden tomar con nosotros el acompañamiento. Y también tenemos un programa de coaching grupal que no enseñamos tanta teoría del enneagrama, sino que te enseñamos a aplicar el enneagrama a tu vida diaria, a diseñar tu vida de acuerdo al enneagrama y a usarlo en tu vida personal, profesional y social. Ay, qué difícil pregunta. Te voy a decir por qué. Porque me pasa seguido, pero la primera vez que me di cuenta que de verdad estaba en mi camino de vida, estaba yo dando una clase de enneagrama hace mucho, apenas estábamos ahí en un grupo presencial en San Jerónimo, tendría yo 15 alumnas, sería hace como 12 años, que de repente como que hablé, pero no era mi voz, como que me inspiré, me llegó inspiración, quién sabe de qué lugar, y le dije a una chava, no me acuerdo qué, pero fue como un momento mágico de decir, yo soy un instrumento de luz para estas personas. Y fue como un sentido de vida increíble. Y dije, esto es lo que quiero sentir siempre. No es normal que no te dirijan la palabra, no es normal que te quieran más y a tu esposa no. No es normal. Te voy a decir algo que puedes hacer cuando son mala onda con tu pareja. Preguntarte a quién le eres leal y con quién está tu responsabilidad. Porque si te quisieran tanto, respetarían tu decisión de haber elegido esa pareja. Ellos no tienen derecho a juzgar con quién te casaste. La gente tendría que respetarte a ti y respetar a tu pareja nada más por el simple hecho que tú la amas. Y eso es algo que no entendí yo a tiempo. ¿Por qué la familia tiene derecho a excluir o a incluir a alguien cuando tú eres el que tiene que decidir si la quieres o no la quieres a esa persona en tu vida? Y eso no lo entendí hasta hace muy poco.
Por eso creo que es importante decirle a la gente que no estás entre la espada y la pared. La lealtad, y eso es hasta bíblico. ¿Quieren ser muy religiosos? ¿Qué dijo Dios? Dejarás a tu padre y madre para formar una nueva familia. Tu papá y tu mamá pues serán lo que sea, pero su obligación era darte a ti como es tu obligación darle a los hijos. Esa creencia de que mi papá me debe o yo le debo a mi mamá que tanto se sacrificó por mí, qué pena, no le debes nada a tu mamá. Corbera lo dice, ¿eh? En la biodescodificación hablan muchísimo de este tema. No es que no quieras hacerlo, pero no debes nada. Las deudas de gratitud lastiman y enferman a las familias, porque hay muchos temas de esto. No soy experta. Tenemos un programa con Ana María Aristi que habla de daddy issues, de los temas de papá. Un papá ausente genera una mamá que entonces se pesca al hijo de pareja y entonces el hijo ya lo que busca es una mamá porque ya es esposo de su mamá. Y entonces, como hija, buscas un hijito o un papá que te diga qué hacer y entonces todo el amor está torcido y las relaciones son nefastas. ¿Y qué sucede después? Que tú como hijo de tu esposa, pues no está lindo que te la tires. Y entonces no, van dejando de tener intimidad y cada vez es menos hasta que son roomies y ella se siente que no tiene pareja y él se siente enojado porque ya no me planchas ni me consientes como antes, ¿no? Pues si no soy tu mamá, soy tu pareja. Pero no hay conciencia de cuál es el rol que yo estoy jugando, porque no debería haber problema en lealtad, pero nos educan en México a tener complejo y qué pena, qué culpa es que mi mamá nos invitó. Mamá, si tú no puedes aceptar que yo me casé con Perenganita y tratarla como merece que la trates, me va a dar mucho dolor, pero no voy a volver a tu casa. Ni siquiera tienes que ser grosero. Simplemente puedes hablar con ella y decirle, me duele mucho ver que a mi pareja no la quieras y no la recibas bien o no la respetes, pero no la tiene que querer, pero respétala y trátala bien, porque si no, me va a dar mucha pena no venir a tu casa en Navidad. Lo que más disfruto es cuando empiezo a ver una luz diferente en sus ojos y los empiezo a ver con una mirada radiante y de gozo, de gusto por la vida, cuando logro hacerlos ver todo lo que tienen por delante para disfrutar y vivir, cuando los hago que se den cuenta que su vida depende de ellos y que pueden lograr lo que sea que se propongan, lo gozo enormemente. O sea, por ejemplo, la primera vez que les dije hagan una lista de metas y sueños, una chava en Mérida en 2015 o 2014 dijo, quiero una casa. Y que a los 3 años me mandó, o 2 años me mandó una foto y me dijo, mira, de esta es mi casa nueva, te quiero invitar. Fue como, wow. Y ella no se la creía, llevaba 20 años viviendo en una casa rentada y sentía que nunca en su vida iba a tener una casa. El hecho de poder cambiar la perspectiva para que luchen por sus metas y las logren, bueno, me encanta, eso me hace sentir radiante. Me mueve vivir, o sea, respirar y vivir para mí es una maravilla hoy en día. Andrea dice que vivo como en high de cocaína, me dice, es que tú siempre estás contenta, siempre estás gozando la vida. Y sí, creo que uno es la edad, otro tuve muchas pérdidas muy fuertes en muy poco tiempo. Entonces, hoy en día, cada vez que abro el ojo, digo, wow, un regalo de la vida, ¿qué viene para mí el día de hoy? ¿Qué regalos me va a traer la vida? A quién voy a poder ver, acompañar, qué cosas van a suceder, la magia que sucede todos los días en mi día a día. Creo que lo más padre y lo que me levanta todas las mañanas es la magia que sucede alrededor de nosotros cada día y aprender a vivir y disfrutar cada momento, porque la verdad sí te puedo decir que me levanto encantada a todo lo que suceda. Ya no tengo escala de valores o juzgo. Ya no juzgo si es un buen día, si hay sol, si no hay sol, me da igual. Ya es como ese lugar de aceptación por lo que sea que venga. Sí estoy convencida que tú creas tu vida, la creas tú. Y la actitud que tengas en la vida cambia todo. Entonces, cuando ya tienes una actitud, ya te diste cuenta que la vida, para empezar, esto que estamos viviendo es una escuela donde estamos aprendiendo y haciendo conciencia. Entonces, cuando ya te levantas con esa conciencia de decir, a ver, ¿qué voy a aprender hoy? ¿Qué me van a poner enfrente? Ya cualquier cosa empieza a ser un regalo. Nuevamente, que hoy me levante así no quiere decir que yo no haya estado como otras personas que en la mañana abría la ventana y veía que estaba nublado y me deprimía porque decía, qué horror, mi día va a ser nefasto. Entonces sí sé lo que es estar en ese lugar, porque ahorita sí a lo mejor van a decir, ay, qué fácil, esta siempre la ha tenido fácil. No, yo me levantaba, me acuerdo que si no había sol, mi vida era miserable todo el día. ¿Qué te quiero decir? Aprender a vivir y que tu felicidad no dependa de que te quieran, de que te hagan, de tener café, de no tener café, de tener sol. Dependes de ti. Y cuando dependes de ti, la vida es padre si tú quieres que sea.
Hoy creo que el alma te guía, pero para mí fue una casualidad. Me hablaron 3 amigas que eran vecinas de Andrea. Me dijeron: "Oye, una vecina va a dar un curso de eneagrama". Me acuerdo que en ese momento le dije: "No, gracias, yo soy católica y no le hago eso". Por eso entiendo perfecto cuando la gente tiene esos miedos y resistencias. Total, me dijeron: "No te preocupes, es psicología, ven a ver una clase". Entonces, ahí voy a la bola, llego a ver la primera clase y de repente digo, fue mi personalidad. Y digo, ¿cómo esta señora sabe cosas que no sabe mi mamá, ni mi marido, ni nadie de mí? ¿Cómo saben que digo que sí cuando quiero decir no? ¿Cómo saben que no me atrevo a decir que no? ¿Cómo saben que no me atrevo a pedir ayuda? Entonces fue como, me intrigó y me enganchó en el instante uno. Y después de eso, además esa clase me acuerdo que me paré y le dije: "Andrea, mira, yo creo que soy 9, pero no soy perezosa ni estoy enojada". Y yo creo que dijo: "Ah, bueno, ya". Como yo les digo a mis alumnas: "No te preocupes, poco a poco". Obviamente, pasaron como 5 años y me di cuenta que estaba muy enojada con mi mamá porque no me había visto. Y también me di cuenta después que traía mucho dolor guardado de no haber sido vista de niña. Pero fue poco a poco que lo fui sanando, llorando lo que tenía que llorar. O sea, el trabajo sí hay que hacerlo, ¿eh? Pero el eneagrama te da como un camino muy bueno y muy rápido comparado con otras herramientas, creo, y me cambió la vida. O sea, justo el otro día en una entrevista le decía: "El eneagrama me salvó la vida", porque si no hubiera acabado enferma, seguramente hubiera acabado con algo, con el cáncer por el resentimiento o con algún tema de salud, porque claramente no me veía, no me cuidaba y no me daba espacio para mí.